Frozen es una de las películas insignias de Disney. Su aceptación fue tanta que hace unos pocos meses, bueno, ya hace bastantitos, salió la segunda entrega de esta película. En la primera parte, mucho se rumoraba sobre la orientación sexual de la protagonista Elsa. Y en el momento en el que se anunció la segunda película, había demasiada especulación acerca del tema, ya que esta fue una de las primeras princesas Disney, bueno, en este caso, reina, en no tener pareja. Y todo el mundo hablaba de Elsa lesbiana. Elsa va a tener una novia. Elsa va a tener una novia. Y al momento en que se estrenó la película, todos los que pensábamos eso nos decepcionamos mucho al ver que Elsa se iba cabalgando libre encima de su corcel de agua semicongelado junto al viento y el horizonte, sin confirmar si era por lo menos heterosexual o no. Y bueno, pues es algo un poco coherente teniendo en cuenta que Disney es una empresa que se quiere comercializar a todo el mundo, y todavía hay muchos países que no aceptan este tipo de contenido y que lo satanizan y lo ven como algo totalmente erróneo que tienen que borrar de su país. Y Disney quiere plata. Pero volviendo al tema principal, en este video te voy a decir cómo Disney sí lo dijo y no en la segunda película, en la primera. Para entender esta teoría, primero tenemos que ponernos un poquito en contexto. Tenemos que tener en cuenta la existencia del Código Hays, que se aplicó de 1934 a 1967. Código que detallaba un sinfín de restricciones para los filmes. Restricciones como respetar el carácter sagrado del matrimonio y sus tres figuras: madre, padre e hijo. Así que ya pueden ir pensando más o menos por dónde iba el asunto. Y de no cumplirse, acababa con la censura del mismo. El Código Hays había sido suplantado por un sistema más flexible: el sistema de clasificación de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Esto pasó en 1968 a causa de las quejas de los productores por las constantes censuras. Pero estas no eran precisamente por la lucha de los derechos igualitarios ni nada por el estilo, sino porque ellos veían algunas censuras como algo absurdas, como cuando les quitaban de pantalla alguna mala palabra o alguna X escena en el cual se incitara el odio cuando ellos no lo veían así. También tenemos que tener en cuenta cómo era la sociedad de ese entonces, pero eso ya es harina de otro costal. Mas sin embargo, estas reglas no les impedía y hasta cierto punto les exhortaban a los creativos a hacer sátira sobre todos estos prejuicios que eran tan mal vistos por la sociedad y por la ley. Esto explica la aparición de múltiples villanos o personajes secundarios con características no propias de su género, según los estereotipos que tenían en aquel entonces, y que ciertas personas aún conservan, teniendo el ser gay, afeminado o machorra como una característica negativa del cual burlarse, y como actualmente sigue siendo un tabú tener personajes LGBT en pantalla, y cuando los hay, estos se anuncian con bombo y platillo como si fueran la gran cosa, cuando el colectivo LGBT solamente quiere que aparezcan y ya, como cualquier otra persona. Si estos aparecen es con el único propósito de ser gays, y si aparecen, mueren. Y se preguntarán cómo todo esto tiene que ver con Elsa. ¿Cómo todo esto implica que el rachito de hielo de Elsa te congela el corazón y te vuelva gay? Pues si nos basamos en la literatura original en la que se basó Frozen, Elsa era la villana. E incluso hay material que prueba que Elsa iba a ser la villana en la cinta original de Disney. E incluso yéndonos muy cerca del lanzamiento de la película, hay material promocional que incita a ver a Elsa como un personaje antagónico y no como la amada Elsa que todos conocemos. Lo que hace que no sea una locura pensar que este patrón de villanos homo también se repetiría en Frozen cuando Elsa era aún una villana, haciendo posible que esta característica se trasladara con ella cuando dejase de serlo. Ahora, dejando a un lado la intriga si Elsa era villana o no, vayamos un poco más a fondo en esta teoría. Tenemos que dejar de ver los poderes de Elsa como algo que estrictamente pase en la película. O sea, sí pasa en la película, pero primero tenemos que ver a los poderes de Elsa como una metáfora. En este caso, la vida de Elsa y por ende la trama de Frozen vendría siendo una representación de la vida de una persona LGBTQI+. El hielo vendría siendo un equivalente a ser gay o lesbiana, y la forma en la que Elsa hace de su virtud su mayor inseguridad representan cómo estos niños nacen siendo así y piensan que esto es normal, hasta que el mundo hace que cambien de parecer. Y la misma película nos confirma que Elsa nació con esto.
¿Vienen de nacimiento o hechizo? De nacimiento. Y están creciendo. La actitud que toman los padres de Elsa es clara y representa a todos esos padres que yo lo acepto mientras no me afecte. Creo sinceramente que la escena de los trolls es una escena sumamente importante en la trama de esta teoría, ya que desde mi perspectiva simboliza el miedo que tienen todos esos padres heteronormativos de que sus hijos salgan medio raros, y cómo estos suelen buscar ayuda para que sus hijos vuelvan a ser normales en los lugares menos adecuados como lo son la iglesia, la escuela o apoyándose en pseudociencias. Y siendo peor aún que quienes necesitan la ayuda de verdad son los padres, para entender que esto es algo totalmente normal. Ahora, entrando en la vida adulta de Anna Elsa y su principal conflicto en esta cinta. Refleja cómo generalmente las personas no hetero suelen dejar sus hogares atrás a causa de conflictos en sus hogares. Y en el caso de Elsa, la presión que conlleva llevar una pantalla 24/7 incluso enfrente de su hermana. Y también el miedo de que te desaprueben tus seres más queridos. En este caso, Elsa tuvo mucha suerte, ya que el amor de su hermana fue mucho más grande que los prejuicios con los que ella había crecido. O más bien la ignorancia acerca del tema, ya que recordemos que un troll le borró la memoria parcialmente. Y esta parte de la película es la clásica búsqueda de la reconciliación que tienen ambas partes, y que Elsa tuvo mucha suerte de encontrar una parte que quisiera reconciliarse con ella, porque es algo que en la vida real no pasa, y cruelmente es la parte más de ficción que tiene toda la cinta. Actualmente miles de jóvenes abandonan sus hogares por abusos y violencia por parte de sus propios familiares, y cuando esto ocurre casi nunca vuelve a surgir la paz. Por eso digo que Elsa tuvo suerte, porque para Elsa el hecho de que su única familia, su hermana, la aceptara tal como es y que no le preguntara cosas y que no le hiciera la vida de cuadrito, representó mucho. Y esto es algo que no pasa en la vida real. En la vida real todavía es un tabú, y más en Latinoamérica. Y es la causa de miles de suicidios, es la causa de miles de peleas, depresión, trastornos alimenticios, trastornos de toda clase, que las personas que no lo experimentan no tienen idea de lo traumático que puede llegar a ser que la única persona en la que tú confías te bote. Y por eso Elsa tuvo suerte. Y también porque todo el reino la aceptó sin hacerle ningún tipo de cuestionamiento, lo cual es totalmente ficción. Pero aquí no estamos hablando del reino de Arendelle, sino que estamos hablando de Anna y Elsa como hermanas. El mensaje que deja esta película no solo es el de aceptación propia, como todo el mundo piensa al escuchar la canción Let It Go. No, el mensaje principal que deja esta película es la importancia y el significado de que tu familia te acepte y te quiera tal como tú eres, de la importancia de un equilibrio en la familia, de cómo tratar de aparentar ser algo que no eres te hace una persona fría, congelada, frozen. Y bien, hasta aquí todo bien, todo correcto. Sí, son simples especulaciones. En la película nunca se confirma que Elsa sea lesbiana o que el hielo sea una metáfora del gay y de la lesbiana. No, en la película no se menciona eso. Pero de eso hablaré en el siguiente video sobre Frozen 2.